Buenas tardes, mi grupo es el número 12 y está conformado por mi persona, Yanela Alcibar, mis compañeras son Dayana Nole, Elizabeth Atienza, Evelyn Yepes y Rosa Contreras. Nosotros vamos a hablar sobre el hermano Marcos Guerra. Marcos Guerra nació en Nápoles, Italia, en el año de 1600. Fue un religioso jesuita de origen napolitano que marcó una presencia definitiva en el desarrollo de la arquitectura colonial de Quito. Se dice que el hermano Guerra habría ejercido su profesión de arquitecto en su ciudad natal antes de ingresar a la orden que fue fundada por San Ignacio de Loyola. En 1634, el hermano Marcos Guerra fue enviado hacia Bogotá para concluir los trabajos de la construcción de la obra de la iglesia jesuita de esa ciudad. El hermano Guerra dirigió la construcción de la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito, cuyos trabajos estructurales concluyeron en 1657. Al igual que otros edificios jesuitas, el templo quiteño tiene una ligera inspiración, obviamente con ligeros cambios, pero se inspiró bastante en el arquitecto Jacopo de Vignola, quien dirigió la iglesia de Il Gesù en Roma. Entonces, el hermano Marcos Guerra tomaba mucha inspiración de este arquitecto y por eso varias de las construcciones que hay, que fueron dirigidas por él, que hay en Quito, tienen como que cierto estilo o ciertas cosas que son parecidas a las de la iglesia que se puede encontrar en Roma, que fue dirigida por Jacopo de Vignola. El hermano Marcos Guerra llegó a Quito en el año de 1636 y permaneció en esta ciudad hasta el año de 1668, que fue cuando falleció. Muchas gracias y a continuación mi compañero. Bueno, a continuación yo voy a hablar sobre la construcción del Monasterio del Carmen que se encuentra en la ciudad de Quito. Este monasterio fue fundado un 4 de febrero de 1953, el cual dicho monasterio ofrece amparo y protección a mujeres de privilegios ante la ciudad. Es decir, que si ellas tenían algún problema en su matrimonio, si eran viudas, ellas podían ir a ese lugar, al monasterio, y ellos le ofrecían asilo. También, por otra parte, este monasterio se encuentra ubicado en las calles de García Moreno y Rocafuerte, frente a un museo de la ciudad sobre las calles de las Siete Cruces. También podemos decir que desde el año 2013 este monasterio se puede decir que se encuentra abierto en un museo. Por otra parte, también podemos apreciar eh, materiales que han sido conservados por las Carmelitas durante aproximadamente más de 360 años. Esto se encuentra en una exposición moderna, el cual puede presentarse como obras de arte, como arte religiosa, que también puede ser presentada como artistas anónimos y a la vez también reconocidos artistas de la ciudad. Por otra parte, podemos decir que en el año de 1698 decidieron destruir el convento de las Carmelitas, ya que la comunidad buscó un refugio en el centro histórico de Quito, pero también podemos decir que ellos prohibieron pero podemos decir que al prohibir las reglas de la presencia de más de 21 monjas vestidas con velo negro en cada monasterio, ya que esto se debió a que establecieron una nueva casa, ya que como se le llamó el, el al primogénito monasterio que fue este Carmen Antiguo o mayormente como conocido como Carmen Alto. Voy a hablar sobre una de las obras de Marcos Guerra, que es la Iglesia de la Compañía de Quito. La historia de la construcción de este templo y su contenido, uno de los iconos arquitectos más importantes del Nuevo Mundo, se remonta a los primeros años de la colonia y la llegada del orden jesuita a las tierras de la entonces Audiencia de Quito. La iglesia y el convento San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús de Quito, también conocido simplemente como la Compañía, es un complejo clerical católico ubicado en la esquina formada por las calles García Moreno y Sucre, en el centro histórico de la ciudad de Quito, en la capital del Ecuador. La portada de su templo mayor
labrada totalmente en piedra volcánica, está considerada como una de las más importantes expresiones de la agricultura barroca en el continente americano, en el mundo. El templo, por haber sido construido durante 1600 años y con diferentes arquitectos, maneja 4 estilos de su arquitectura, aunque predomina el arte barroco. Este es de fácil apreciación debido a la simetría que hay al interior de la iglesia, ya que cada lado de ella tiene la misma cantidad de elementos. Otra de las particularidades de este estilo es el movimiento, el producto que forma como están diseñadas las columnas, principalmente en el templo y el retablo mayor, lo cual da la impresión de que se mueve mientras una persona camina dentro de la iglesia. La iluminación es otra de las particularidades del barroco. Las ventanas superiores de la nave principal están colocadas en la precisión que ilumina toda la iglesia con la luz del sol. La iglesia y su rica ornamentación interna, totalmente cubierta con láminas de oro, es una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad y un patrimonio inigualable, tanto artístico como económico para el país. Fue visitada por el Papa Juan Pablo II, quien presidió una misa en el templo el 30 de enero de 1985, dentro del marco de su visita de 3 días a Ecuador. Fue además visitada por el Papa Francisco el 7 de julio de 2015 y ahí rezó ante la imagen de la Dolorosa. Muchas gracias. Buenas tardes, voy a hablar acerca de la sacristía del arquitecto hermano Marcos Guerra. La sacristía es otra de las joyas que construyó el hermano Marcos Guerra. Es la pieza que menos cambios ha sufrido y conserva en la bóveda, muy parecido con la iglesia de San Ignacio de Santa Fe de Bogotá, donde trabajó Marcos antes de venir a Quito. Se acabó de construir la sacristía en 1643. La sacristía recién edificada, una pieza que puede servir en la iglesia con riquísimos ornamentos y alhajas necesarias al divino culto. La sacristía se parece tanto a la iglesia que se muestra que tiene parentesco espiritual con ella. El hermano Marcos, desde sus cimientos, hizo la bóveda muy vistosa por su belleza. En el contorno de la sacristía hay cajones, así para guardar las casullas, como también los frontales y las demás cosas pertenecientes al divino culto. Sobre los cajones se miran tabernáculos de primorosa escultura, tarareados de lazos de ángeles y de flores. También de rostro de medio relieve y de relieve entero con sus divisiones y formas de nicho. En tiempos de mercado, la iglesia todavía era policromática y sencilla en sus adornos, a semejanza de la iglesia de San Ignacio en Bogotá. La sacristía no corresponde a la magnificencia de la iglesia, es pobre de líneas y moderna de arreglo. Además, es poco interesante y no conserva de su antiguo revestimiento de madera tallada y dorada y de su rico mobiliario, sino apenas del retablo del testero con curiosas columnas de estrías retorcidas. Y al pie de él, entre las bases de aquellas columnas, una caja con incrustaciones de marfil y carey. La decoración de la bóveda de la sacristía prueba la relación estilística entre los templos de la compañía en Bogotá y Quito. Hoy voy a hablarles sobre la portada del Colegio San Gabriel. En la primera obra americana, según el modelo Miguel Angesco, parece haber sido la portada del Colegio de la Compañía, la más próxima a la Plaza de San Francisco de Quito, obra realizada a medidas del siglo XVII, cuando los jesuitas embellecieron su casa con 3 portadas, una de las cuales ha desaparecido. El autor de esta obra parece haber sido un artista italiano, el hermano Marcos Guerra. Llama la atención la unión que Guerra hizo entre el lenguaje jesuita español, tanto espacial como de diseño general, y la retórica del manierismo italiano patente en las portadas, especialmente en las que hoy sirven de acceso al colegio. En el diseño de la portada del colegio, Guerra produjo como conocido dibujo Miguel Angesco, procedente de una villa Grimani en Roma. Dice que también es probable que lo tomase de una traducción española del Tratado de los 5 libros de la arquitectura, que inspiraría también las portadas bogotanas del Sagrario y de San Agustín. Dice también que cabe señalar que las proporciones generales de la portada quiteña son menos esbeltas que la de Miguel Ángel y que las figuras latentes de la cartela
que son desnudas en el romano. Dice que que el jesuita púdicamente las viste dándoles carácter de virtudes o ángeles. Dice, estas figuras modeladas por el hermano Guerra son de suma importancia, ya que son una obra segura de mano del artífice napolitano. Dice que también en el futuro permitirán identificar su obra de escultura que a juzgar, que a juzgar, que a juzgar por lo que se dice fue importante. Gracias.